La Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala, presenta su segundo grado en disciplinas esotéricas. Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala. Hola, Brigitte. Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo. Ha pasado poco tiempo. Bueno, emocionada con esta nueva andadura. Sí, la verdad es que sí. La experiencia del primer grado creo que ha sido muy positiva tanto para profesores como para alumnos, por lo que parece, al menos así espero que haya cubierto expectativas, y la verdad es que muy ilusionada porque esto pues es una experiencia nueva. Yo, como buena Leo, a mí las experiencias nuevas me encantan, y más si voy acompañada de una mano tan firme como la tuya. Con lo Muchísimas cual gracias. se agradece un montón. Y bueno, concretamente este curso, evidentemente hay mucha bibliografía por ahí, hay muchos profesores. Yo, desde luego, intento, igual que todo lo que hago, imprimirle mi sello y de alguna manera pues dar algo muy personal, ¿no? Que no hayáis visto en otros campos. Entonces, hoy vamos a utilizar la clase. Como veis, hay 5 clases. La cuarta y la quinta la he invertido porque he visto que las líneas las había dejado para el final. No, perdón, en la cuarta clase, y para el final había puesto el pulgar, entonces pues lo he modificado. Pero hoy, para abriros el apetito, ¿vale? Aparte de que vamos a hablar un poco de mi concepto, de lo que es quirosofía y por qué la he acuñado así, y vamos a hacer un repaso por todo lo que vamos a dar, así a grosso modo, para que ya tengáis una idea de en las 5 semanas todo lo que vamos a desarrollar y llevar a cabo, ¿vale? Luego se os pasará un manual para que podáis ir repasando, pero bueno, voy a pasar un PowerPoint. La quirosofía es muy visual, con lo cual indudablemente pues aquí hay que poner imágenes para que podáis entender los conceptos y de lo que estamos hablando. Pero bueno, vamos a comenzar. Yo las manos, el estudio de las manos, he de decir que es una de las últimas cosas que he incorporado. Sabéis que toco astrología, numerología, tarot, cartomancia en general, porque la verdad es que a lo largo de mi vida, con 56 años que tengo, pues os puedo decir que mis primeras cartas comencé a echarlas pues con 12 años, y cuando nos juntábamos los amigos en verano, pues con la baraja, la misma baraja de bar con la que luego jugábamos al tute o a cualquier otro juego de estos, ¿no? Entonces he pasado por todo tipo de naipes, barajas y tarots. La verdad es que me encantan, los colecciono, indudablemente me apasionan. La astrología, digamos que fue lo que me abrió el apetito, por donde comencé, ¿no? A conocer todo este mundo, porque conjugaba 2 pasiones que yo tenía de niña. Una era la observación del cielo, esas estrellas, un universo amplísimo del que prácticamente yo lo sentía como mi casa. Era algo muy familiar, inexplicablemente, pero la verdad es que me sentía muy cómoda y feliz observándolo. Y la otra era la observación de las personas, ¿no? El comportamiento de cada uno de nosotros. Yo he crecido como una niña muy tímida y además con graves problemas de salud que me llevaron más a estar en casa y que a estar en el colegio. E incluso por mis problemas de piel, pues sufrí ciertas marginaciones, porque la verdad es que no era agradable. Como digo, yo no era fea, pero sí que es cierto que mis problemas de piel pues a veces hacían que fuera un poco un bichito raro, ¿no? Entonces ahí aparece la astrología. Pero curiosamente
quirología, quiromancia, quirosofía, que ahora entenderéis por qué lo he acuñado así, pues las manos, mis manos, eran como un elemento extraño dentro de mi cuerpo, porque tenía manos de auténtica octogenaria, o sea, yo era una niña pequeña y era tan increíble mis manos, lo envejecidas que estaban, de hecho sufría daños en las manos con facilidad, de lo sensibles que eran, la cantidad de líneas que tenían, potentes, tan surcadas, de hecho las sigo teniendo, pero os aseguro que tengo muchas menos, con lo cual he podido comprobar cómo van cambiando las líneas de la mano a lo largo de la vida, sin, cuidado, abandonar la esencia de las líneas principales que desde el principio se suelen marcar, ¿de acuerdo? Entonces, fue un mundo que me apasionaba ya entender mí misma y mis propias manos, pero sí que es cierto que hay una bibliografía tan extensa sobre el tema que a veces yo encontraba, conforme la iba estudiando, que había grandes contradicciones entre unos autores y otros, lo cual de alguna manera a través de los años pues digamos que nunca encontraba la forma de expresarlo. Es muy complejo, os aseguro, o por lo menos a mí me lo parece, porque una buena lectura de manos, indudablemente tienes que adquirir el conocimiento previo establecido, que además tiene milenios, como vamos a ver ahora, pero además tienes que ejercer o hacer la lectura de forma muy intuitiva. Con lo cual, aquí mezclamos el conocimiento con la sabiduría y la intuición, y eso lo hace complejo, desde luego que sí. Bueno, la lectura de las manos lo vamos a ver ahora. Yo el acuñar quirosofía, de hecho, la palabra quirosofía, quiro de mano y sofía de sabiduría, yo la descubrí después de una entrevista que me hicieron para una asociación que se llama 5 Palabras y que curiosamente hicieron una alusión a este término como referencia a una cartomante, curiosamente, a aquella persona o profesional que hace un manejo de los naipes con las manos, y a mí me llamó la atención, dije, no, esto tiene que ir más allá. Pero además es que sabéis que hay términos como quiromancia, que es el término clásico que más se conoce, que como todos sabemos, quiro hace referencia a la mano y mancia a las artes adivinatorias. Entonces, de alguna manera yo no terminaba de identificarme en exclusiva con la palabra quiromancia, porque las manos dan mucha más información que el simple hecho de predecir el futuro, ¿no? O de ver el pasado. Pero tampoco me identificaba con la palabra quirología, al 100%, porque entendía que las dos eran parte de una misma cosa. De hecho, la quirología, como término científico que estudia la mano y a través de la mano la personalidad o incluso las tendencias psicológicas o incluso los problemas de salud que podemos tener a lo largo de nuestra vida y que aparecen marcados en nuestra mano, y es cierto, se dice que la quirología es un término que aparece entre el siglo XVIII y el XIX, que hay un gran despertar y una gran curiosidad por todo el mundo esotérico, y se pone muy de moda, sobre todo en Inglaterra, la lectura de las manos. Y bueno, sí que es cierto que incluso médicos terminan queriendo hacer una ciencia de este arte, ¿no? Por eso me gusta denominarlos como artes y ciencias místico-esotéricas, porque la verdad es que tienen relación todas ellas. Bueno, pues el término quirosofía a mí me pareció que aunaba no solo la quiromancia y la quirología, sino también el hecho, por ejemplo, de utilizar las manos como medio transmisor a la hora
de utilizar unas cartas, un tarot o un péndulo, como hemos estado viendo hace un momento con Joan Piquer, que como bien dice, muchas veces todos estos elementos son herramientas que se ponen a nuestra disposición y que no tienen más valor muchas veces que el valor que el propio profesional le damos e inyectamos en ellos, indudablemente. Y de hecho, a mí me gusta poner una comparación cuando nos dicen que si somos científicos, no somos científicos, etcétera, o incluso se nos juzga como profesionales en este campo. Yo siempre digo que hay que tener en cuenta el profesional que está manejando este tipo de herramientas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hablo con una persona que es pragmática, científica, que no cree en todo esto o incluso lo cuestiona, yo les digo, vamos a ver. El útil o herramienta que estamos usando en sí, si no hay una persona detrás, un profesional que le da el valor y un uso adecuado, no tiene valor alguno, ¿vale? Aunque eso sería discutible porque indudablemente tenemos herramientas como el tarot, que la verdad es que en sí mismas ya son un pozo de sabiduría tremendo. Pero pongo como ejemplo, pues digo, pues mira, un cirujano trabaja con bisturís, pero el bisturí en sí mismo puede ser una herramienta, tal como la usa el cirujano, para sanar, curar, pero también puede ser una herramienta para matar. ¿Y qué es lo que le da la diferencia? Sin duda el profesional, las manos que manejan ese útil y por lo tanto el valor que pone en ellas. Por eso yo siempre pongo mucho énfasis en dar valor al profesional, a la persona que hay detrás de esa herramienta. Pero en este caso no tenemos una herramienta, sino unas manos que son parte de nosotros mismos. Y que además está comprobado científicamente que las manos es donde más terminaciones nerviosas hay de todo nuestro cuerpo y además están ligadas directamente con nuestro cerebro, con lo cual se convierten en vehículos de expresión de nuestra propia mente y emociones, o sea, es un vehículo de expresión en el amplio sentido de la palabra. Como ya os digo, este arte, posiblemente como la mayoría de los que trabajamos en este campo, en el campo esotérico, que es una palabra que tenéis también que ir interiorizando como algo que no hace alusión a algo oscuro, sino a algo que está oculto. O sea, la palabra esotérico igual tiene muy mala prensa y no hace más alusión que a aquello que es invisible para nuestros ojos, que no tiene materia y está oculto. Y es un término que se utiliza también dentro del mundo de la ciencia. Igual que si le quitamos la S y le ponemos la X y decimos exotérico, nos habla de todo lo contrario, aquello que es visible, aquello que es tangible, que podemos tocar y que tiene materia, ¿vale? Con lo cual hay que quitarle un poco esa connotación fea que tiene la palabra esotérico, porque la verdad es que tiene cabida. Las emociones de hecho no tienen forma, es algo esotérico. Por ejemplo, un pensamiento tampoco es algo esotérico, el propio alma es algo esotérico, pero todos estos conceptos de alguna manera no los tenemos claros. Bueno, os voy a pasar unas diapositivas y vamos a hacer un repaso general. Vamos a ir ligeros porque ya os digo que es para que veáis el contexto de todo lo que vamos a tocar. Nos pararemos un poquito más en la historia y así lo vamos a ver. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Pues, ¿se ve, Victoria? ¿Victoria se ve? Perfectamente. Se ve perfectamente. Venga, pues vamos a ello y vamos a ir viéndolo. No sé si se ven completas, enteras, las diapositivas. A lo mejor así se ven mejor. Vamos a ver.
Bueno, pues como ya veis, lo que os he Perfectamente, comentado... Brigitte. Vale, divinamente. Pues bueno, ya comenzamos por esa vertiente, o sea, quirosofía. A mí la palabra me parece preciosa, como ya os digo, hace alusión a la sabiduría y por eso yo lo defino como el conocimiento y la sabiduría en tus manos, a través de tus manos, que son un vehículo de expresión en el que podemos desarrollar desde, vais a ver cómo podemos ver cómo está impresa ahí nuestra personalidad, actitudes, cómo se va imprimiendo, pero muchas otras cosas, sabemos cómo se expresan en el arte, o los mudras, muy importante, que ha hecho referencia Joan Piquer. Yo, los mudras es algo que he descubierto a partir del estudio de las manos y la verdad es que he podido comprobar que muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, pero estamos realizándolos. Pues los mudras son posiciones de las manos que su significado sánscrito, que es de donde procede esta palabra, significa modo de producir gozo, ¿vale? Gozo, placer. Con lo cual, ya he visto que Joan Piquer ha hecho alusión a los mismos, yo os invito, igual que ha hecho él, a practicarlos, porque ciertamente las manos manejan energías y a través de estas posiciones o mudras podéis movilizar diferentes energías. Entonces, como veréis, aquí ya os hago alusión a que descubre, es lo que vamos a descubrir en este curso, cómo nos puede ayudar el estudio, lectura e interpretación de nuestras manos a conocernos mejor y a conocer nuestra trayectoria, los recursos que traemos, así como cómo vamos aprovechando todos esos recursos a través de nuestra vida para poderlos utilizar. Bueno, ya veis una imagen clásica de la lectura de manos. Sabéis que se puede hacer también a modo de impresión. Hasta ahora se ha hecho incluso con tinta, generalmente sobre un papel blanco, una base firme, pero ahora afortunadamente tenemos cámaras en los propios móviles que hacen fotografías de las manos con todo detalle y nos puede permitir leerlas de una forma bastante precisa. ¿De acuerdo? Bueno, pues como veis, es lo que os he comentado antes. La verdad es que aunque aquí tenemos como referencia la cultura griega, que prácticamente la Grecia clásica es de donde vienen, bueno, tenemos conocimiento de la filosofía, las primeras andaduras de la psicología, que siempre digo que es una vertiente de la filosofía que iba destinada a estudiar el alma. Por eso cuando me dicen de ciencias esotéricas, digo, Dios mío, pero si es que la psicología es una de las primeras ciencias esotéricas que ahora se estudian en la universidad, aunque también somos conscientes de que no se le ha dado el valor que tiene ni se le está dando para mi gusto todavía. Pero bueno, como prácticamente todas las artes, ciencias que vamos conociendo a nivel esotérico, todas ellas antiquísimas, vemos que la lectura e interpretación de las manos se remonta a prácticamente 5.000 años de antigüedad, porque aparte de que vamos a ver que en Oriente hoy en día todavía, es una profesión con una alta reputación, que está muy valorada y que además se utiliza en el campo también de la medicina. China, concretamente, que tiene una de las formas de medicina más antiguas que existen y todavía se preservan hoy en día. De hecho, a mí me gusta hacer alusión, por ejemplo, a un simple hecho que es la acupuntura, que todos lo conocemos y la ciencia la ha estudiado, y la acupuntura ni siquiera trabaja el cuerpo físico tangible, tal como lo conocemos, sino que trabaja esa parte del cuerpo físico que es la que inyecta la energía y nos permite estar vivos, que es lo que se llama el cuerpo etérico, a través de los canales energéticos que tenemos. O sea,
A mí, yo tengo plena admiración por la cultura china. Afortunadamente se ha preservado durante miles de años y posiblemente yo estoy convencida que es de donde procede este arte milenario, arte-ciencia, porque como vais a ver, en China ya practicaban la quirología como ciencia y forma de estudiar el cuerpo, incluso al punto de relacionarla con órganos físicos, según sus características. Lo vais a ver ahora. De ahí posiblemente pasó a la India. De hecho, el texto más antiguo que encontramos sobre la lectura e interpretación de manos es lo que se le llama el libro de Manu. Es un texto de los Vedas, védico, que tiene más de 4000 años de antigüedad. Además, en la India tienen una técnica que se llama el Samudrika Sastra, antiquísima, en la que ellos estudiaban los diferentes, digamos, aspectos del cuerpo y cómo a través de ellos se podía no solo conocer a la persona, sino incluso diagnosticar enfermedades. El Samudrika Sastra, estudiando desde arrugas, lunares, rasgos físicos, que la medicina tradicional china lo hace también. De hecho, por características determinadas les adjudican unos elementos determinados, como veremos. Por las manos pasa igual. Y en la India iban más allá, o sea, del Samudrika Sastra sacaron el Samudrika Sastra, que estudia específicamente todo lo que tiene que ver con las manos. Con lo cual, imaginaros la antigüedad. Como es lógico, posiblemente pasó por la zona de Mesopotamia, Egipto, hasta llegar a Grecia y a Roma en la era más moderna. Pero fijaros qué curioso, incluso en la Biblia podemos encontrar textos que hacen alusión a las manos, ¿no? Y concretamente hay dos textos, hay uno en el libro de Job, por ejemplo, dice así, dice: el Señor ha puesto un sello en las manos de todo hombre para que todos podamos conocer su obra. Fijaros qué curioso, es como que nos están diciendo que de alguna manera cuando nacemos ya nos imprimen en la mano un poco la historia álmica que traemos, ¿no? Yo me vais a oír hablar mucho de alma porque estoy convencida de que somos ese ser superior que es inmortal, y como un actor interpreta diferentes personajes, pues el alma interpreta diferentes yoes, indudablemente. Y luego tenemos los proverbios. En los proverbios dice: una larga vida en su mano derecha, que es la que nos habla, normalmente es la mano activa con la que escribimos, por eso se le llama mano activa. Entonces, una larga vida en tu mano derecha, que es donde se va a ir marcando todas aquellas cosas que vamos haciendo. Aquí se lee muy bien el pasado en contraste con la mano izquierda o pasiva, y por lo tanto cómo hemos ido aprovechando esos recursos con los que veníamos, e incluso si hemos hecho un buen uso lo hemos mejorado, o todo lo contrario, hemos empeorado. Y dice: y en su mano izquierda posee riqueza y honores. ¿Qué alusión hace a esa riqueza y honores? Pues indudablemente todos aquellos recursos, yo digo que son como los premios que nos traemos de aquellas experiencias que ya hemos vivido y que se han convertido en actitudes que nosotros llevamos inherentes desde el mismo momento de nacer. Son como esas cualidades con las que nacemos. Pero bueno, de ahí ya pasamos a la Grecia clásica, y aquí pues son muchos los filósofos que comienzan a indudablemente indagar, investigar sobre este arte.
Y concretamente pues tenemos Anaxágoras, uno de ellos, Efeso, Ptolomeo, Sócrates, Galeno, todos ellos, incluso algún político como Julio César, un emperador que fue un gran aficionado, incluso hizo encargos sobre sus manos. Pero quizá lo más conocido fue los trabajos de Aristóteles, que escribió varios manuscritos sobre el tema que todavía hoy se conocen. Incluso Alejandro Magno, con el que tenía una grandísima relación, y que posiblemente a lo largo de sus viajes por todo Oriente llegó a conocer este arte de forma muy profunda, en que le hiciera un estudio específico para él. De ahí pasamos a la Edad Media, porque, bueno, de alguna manera, a partir de que comienza el cristianismo, sabéis que durante algunos siglos, pues sí que es cierto que todo este tipo de artes, de alguna manera, prácticamente desaparecen de la historia o no se habla de ellos. Pero sí que es cierto que en la Edad Media, de nuevo, hay un resurgimiento importante y ahí aparecen autores tan importantes como Paracelso, Robert Flan o Cocles, donde también hay estudios hechos por ellos que hoy se conocen. Y de ahí saltamos, como he dicho antes, al siglo XVIII-XIX, que a mí me gusta. Hace unos días, pues bueno, buscando un poco los tránsitos de Neptuno, porque Neptuno es un planeta que tiene muy mala prensa, pero que yo digo que igual que lo tuvo Saturno en su momento, que ya parece que le están hablando más de sus cualidades, curiosamente Neptuno ahora está en Piscis, ¿no? Y Piscis rige la casa 12, que es la casa del karma, las pruebas, lo esotérico y aquello que está oculto. Pues curiosamente a finales del siglo XVIII, Neptuno también estaba en Piscis y al igual que ahora, pues hizo que hubiera un resurgimiento de todas estas artes esotéricas, ¿no? Y que se pusieran en valor. Eso mismo está ocurriendo ahora y no lo podemos negar. Pues ahí es donde prácticamente todas las artes esotéricas empiezan otra vez a ponerse de moda, a hablarse de ellas, y bueno, aquí hay autores importantísimos que comienzan a darle, digamos, a rescatar esa vertiente más científica de la escuela quirosófica, rescatando muchos de la filosofía tradicional china, incluso creando escuelas específicas como se crearon en Londres. Aquí menciono a Jung también, porque Jung participó de un escrito de Noel Shakin que hizo sobre las manos de los niños, ¿no? Y en el cual él participó porque, como sabréis, Carl Gustav Jung fue un psicólogo que indagó profundamente en todo tipo de artes esotéricas, incluido el tarot o lectura de manos. Bueno, a ver si me pasa. No sé por qué no me pasa. Un segundito, que no sé qué pasa. Que no me pasa la diapositiva. Y antes sí que la pasó. Bueno. Cosas de... Estamos aprendiendo. Igual que... A ver. Vamos a ver cómo paso. Ay. Brigitte, da de baja la imagen y vuélvela a coger. Salte Sí, de compartir pantalla y vuélvelo a coger. Dejo de y vuelvo a compartir y lo haré con las diapositivas más pequeñas, que no sé por qué razón no me las dejaba pasar. Vamos a ello otra vez. Bueno, vamos a ver, bueno, vámonos a otra. Bueno, aquí ya hemos hablado un poco de la historia y vamos a ver, la semana que viene, por ejemplo, vamos a ver por los tipos de manos que hay, por tamaño, elementos y demás. Entonces, aquí he querido coger, ya os digo que soy una gran apasionada
de la cultura china, y por eso he hecho alusión a todos los elementos que ellos tienen en cuenta. Aquí en Occidente principalmente son 4 elementos los que manejamos, tanto en astrología como en tarot, pero en el caso de la filosofía china manejan 2 elementos más, que es la madera y el metal. Y he querido hacer alusión porque lo relacionan con los 5 órganos blandos fundamentales del cuerpo, ¿no? Y cómo de alguna manera podemos identificar esas manos y relacionarlas con ese órgano y por lo tanto saber qué tipo de patologías pueden surgir aquí. Curiosamente veréis, además son fáciles si tienes un poco de concepto. La mano de madera, por ejemplo, pues generalmente es una mano con articulaciones, como dice ahí, de aspecto duro, incluso abultados, con poca carne, normalmente muchas estrías, manos secas por lo general, ¿vale? Un color así ciertamente aceitunado. Como veis, está relacionado con hígado y vesícula biliar, con lo cual ya nos está diciendo que una persona con unas manos de estas características pues puede tener tendencias a enfermar de esos órganos, ¿no? O tener una debilidad energética en esos órganos. La mano de metal, por ejemplo, es muy curiosa también, porque suele ser una mano también de piel seca, pero de apariencia así como un poco amoratada, azulada. Son raras de ver, son manos muy alargadas, por lo general muy vulnerables al frío, por eso el color, precisamente, dedos muy largos, lisos, como muy lineales, la palma estrecha, y aquí podemos encontrar personas que sus males pueden estar relacionados con 2 órganos que ellos relacionan muy bien, que son los pulmones y el intestino grueso. Si sabéis un poco de medicina tradicional china, es curiosísima porque una persona que pueda padecer de pulmones generalmente también padece de estreñimiento o colitis exageradas o incluso de problemas de piel. Bueno, esto es interesantísimo, ahora lo vamos a ver en imágenes, que lo veremos más detalladamente la semana que viene. Pero curiosamente la mano de fuego, por ejemplo, aquí pues evidentemente nos habla de una mano caliente, generalmente roja, también una mano alargada que parece que se prolonga como el fuego, incluso la palma de la mano suele ser bastante rectangular, los dedos como que se alargan así como el fuego, suelen ser manos calientes por lo general, y aquí pues claro, ¿con qué nos lo relaciona? Pues con el corazón. ¿Qué elemento más rojo tenemos en el cuerpo que el propio corazón? La sangre, nuestras venas y nuestras arterias, incluso el intestino delgado por correlación en medicina tradicional china, que es lo que yo hago aquí, porque es importante que lo tengáis cuenta. O la mano de agua generalmente es una mano fría también, una mano sensible, pero generalmente aparecen como hinchadas, ¿no? A veces se puede confundir con la mano de aire, pero curiosamente mientras la mano de aire es como muy ligera, muy sutil y como una mano muy estética, la mano de agua generalmente puede parecer que tenga como retenciones de líquido, que se hinche con facilidad, también suele ser espatulada a la vez, y al igual que la mano de madera, de alguna manera, con lo que puede tener nudillos, ¿de acuerdo? Pero mientras la mano de madera es más caliente, esta es más fría y suelen ser blancas. La mano de aire, como veis aquí, no aparece, pero estaría dentro de la mano de metal, ¿vale? Y finalmente tenemos la mano de tierra, que generalmente nos puede recordar pues, a la mano de un agricultor, que de algo más gruesa, con dedos más cortos, una palma firme, cuadrada, generalmente. Incluso las propias uñas, ¿no? Suelen ser cuadradas. Pues aquí las encontraríamos. Las de aire, aquí en la filosofía tradicional china entraría dentro del campo del metal, ¿vale? Solo que una mano de aire sería más sana y la mano de metal, digamos que sería una mano más fría. Aquí podemos ver los 4 elementos, os veo ahora para que os hagáis una idea,
clásicos que utilizamos aquí en Occidente. Y que como ya os he dicho, los podemos relacionar con la astrología, que como vamos a ver está muy presente en la lectura de manos, tanto los signos del zodiaco como los diferentes planetas. Pues bueno, aquí por ejemplo tenéis una muestra. Si os dais cuenta, la mano de agua, por lo general, es lo que os digo, suelen ser de tez clara, manos generalmente con pocas líneas, muy sutiles, muy suaves, pero también como muy blanditas, muy agradables. La mano de fuego ya es más caliente, líneas rojas, profundas por lo general bastante visibles, como ya os he dicho. Si os dais cuenta, la mano de aire pues tiene cierto cambio, se prolongan más los dedos y no suele haber nudillos prácticamente. Y la de tierra posiblemente sea una de las más fáciles de conocer. Bueno, aquí pues lo veremos más tranquilamente cuando tratemos la semana que viene lo que son los tipos de manos y las características de cada una de ellas, para que aprendamos de forma visual a distinguirlas unas de otras simplemente a simple vista. Concretar que las lecturas de manos, como os he dicho antes, se leen las dos manos, porque normalmente hay muchas preguntas respecto, pero ¿a cuál se lee, no? He hecho alguna referencia antes, pero quiero volverla a hacer, porque es importante que sepamos que las dos manos nos van a dar información. Como ya os he dicho antes, generalmente se habla de mano pasiva, que es la que generalmente trae los atributos fijos que nos dice que nosotros poseemos en el momento de nacer, ¿vale? Por herencia genética o por karma. Cada uno, evidentemente, dentro de sus conceptos, sus ideas, puede adoptar una cosa u otra. Indudablemente, yo soy una persona que sí que cree en las encarnaciones, pero hay muchas personas que no. Indudablemente, eso lo dejo al libre albedrío de cada uno, porque lo que sí está claro es que a nivel genético también se van grabando las huellas que heredamos de nuestros antepasados, o sea, no solo de nuestros padres, a veces de generaciones que van más allá, ¿de acuerdo? Como veis, vamos a ver las correspondencias astrológicas en las manos y hablaremos de los montes, que nos dan muchísima información y es importante tenerlos claros, porque no hay una buena lectura si no conocemos los montes, ¿de acuerdo? Porque cada uno de ellos tiene un atributo importante. Por eso yo siempre digo que tener nociones de astrología para poderlos aplicar en una buena lectura de manos es importante, ¿de acuerdo? Como veis, a rasgos generales, el monte de Venus es toda la zona que rodea, a ver, creo que veis aquí la flechita, ¿vale? Que es la base del dedo pulgar, toda la zona que va desde la línea de la vida hasta el anillo familiar. Generalmente eso es lo que se llama el monte de Venus. Y luego tenemos el dedo de Venus, que ya lo veremos específicamente porque es un dedo muy importante en la construcción de la personalidad de cada uno de nosotros. Como veis, el monte de Marte, hay formas, o sea, de modo clásico, sabéis que los tres últimos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, que aquí en la imagen se hace alusión y que yo estoy muy de acuerdo con esta interpretación de incorporarlos a la mano, tiene mucho sentido y lo veremos, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, el de Neptuno nunca se ha hablado de él. Pero, sin embargo, está muy bien situado aquí como base de la mano y además entre otros dos atributos muy femeninos como es el monte de Venus y el monte de la Luna. De hecho, veremos más adelante cómo la mano también se divide en dos cuadrantes, que estaríamos hablando de la mitad para abajo, que es la parte pasiva o femenina, y el cuadrante de arriba, que sería la parte masculina o activa, donde encontramos
el resto de planetas como planetas más sociales, de relación con los demás, de comunicación, etc. Entonces, Marte, aquí tenemos el Marte activo, lo que se llama Marte activo, que luego veremos la línea de Marte, la parte esta de arriba, generalmente es donde suele estar el monte de Marte. Y se combina con el monte de Venus. Lo veremos porque normalmente hay una línea que lo divide muy claramente. Esto es lo que se llamaba antiguamente el Marte menor, que pasaría a ser lo que es el monte de Urano. Y aquí donde tenemos a Plutón es lo que se ha dado a llamar siempre lo que es el Valle de Marte, que digamos que es como la parte del agujero de la mano donde de alguna manera se dan características como el gran cuadrángulo, que lo veremos también, que es esta parte, o triángulos como el triángulo mayor y el triángulo menor. Lo veremos. Y luego tenemos los diferentes dedos. Como veis, tenemos el dedo índice, que es el dedo de Júpiter, y tiene su correspondiente monte en la base. Luego veremos en detalle en otros, porque hoy lo que quiero es un poco que veáis todo lo que vamos a dar. Tenemos el dedo medio, donde es Saturno el que rige. De hecho, aquí por lo general hay una línea que se llama línea del destino de Saturno, que suele terminar en el monte o base del dedo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el monte del Sol, que nos hablará, igual que Júpiter, nos habla de nosotros, de nuestro ego, generalmente, cómo lo gestionamos y cómo somos. El dedo anular, que es el dedo del Sol y el monte del Sol, nos hablará de cómo nos relacionamos con los demás, porque el Sol es cómo expandes y cómo te relacionas. En la carta de tarot lo vemos muy bien como un arquetipo de relación con los demás, con lo cual lo veremos más adelante igualmente. Y aquí tenemos el dedo meñique, que tenemos a Mercurio, que tiene su dedo. Hablaremos de las 3 falanges también, porque en estas, si os dais cuenta, en estos 4 dedos, si contáis, hay 3 falanges en cada uno. Pues estas 3 falanges, por los 4 dedos, nos dan 12 falanges. Ahí, en esas 12 falanges, es donde se adjudica cada uno de los signos del zodiaco. Lo veremos también cuando demos las correspondencias astrológicas y qué tipo de información nos da cada uno de ellos. ¿De acuerdo? El monte de la luna, aquí suelen aparecer líneas muy interesantes, como la línea de la intuición, las líneas de los viajes, y nos va a dar mucha información, la terminación de la línea de la cabeza. Aquí estáis viendo las 3 principales, que las veréis, que prácticamente las tiene casi todo el mundo, ¿eh? La línea de la vida, que es la que rodea el pulgar, la línea de la cabeza, de la mente o de la cabeza, que es esta que vemos que nace prácticamente en el mismo lugar que la línea de la vida y recorre la mano hacia el otro extremo de múltiples formas. Podemos encontrar una como esta que cae para el monte de la luna, como podemos encontrar una que vaya completamente recta hasta el golpe de karate, que es como se llama este extremo de la mano, ¿vale? O la podemos encontrar incluso algunas que vayan en ascenso o que terminen en diferentes montes. Todo eso nos va a dar información. Y la línea del corazón, que es la última que tenemos aquí arriba, dentro de las líneas madre o principales, que, bueno, aquí podemos encontrar autores que dicen que comienza en los dedos y termina en el canto de la mano o golpe de karate, y hay otros que dicen que comienza aquí en el golpe de karate y luego avanza hacia una posición determinada que podemos encontrar debajo de los diferentes dedos y que en base a eso nos va a dar una información completamente distinta. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver. Como ya os he dicho, tendremos en cuenta todo, ¿vale? Hemos hablado de mudras,
comentaremos alguno, a mí me gusta comentar alguno, os diré además algunos muy fundamentales que me parecen importantísimos para gestionar nuestras emociones, e incluso uno muy concreto que es para gestionar la concentración, que es muy importante, sobre todo cuando estamos estudiando. Pues bueno, también hablaremos de la interpretación de la temperatura de las manos, el tamaño. El tamaño es muy importante porque lo primero que tenemos que ver en una mano es la relación simétrica que tiene con el resto del cuerpo. Con lo cual, si encontramos una persona muy grande, de tamaño corporal grande y vemos unas manos pequeñas, ya hay algo que distorsiona y por lo tanto nos va a dar una información concreta. Igual que si pasa al revés, encontramos una persona con un cuerpo pequeñito, menudo, y encontramos que tiene unas manos grandísimas, sobredimensionadas. Evidentemente, cuando no hay una relación equilibrada con el resto del cuerpo, ya nos está dando una información, ¿de acuerdo? Que tenemos que tener en cuenta. Incluso los gestos. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Además, ayer leía sobre esto, que mientras podemos comunicarnos con las palabras y decir multitud de ellas, curiosamente las manos es una forma de lenguaje universal, que además utilizan los sordomudos y que hay más de 700 formas distintas de interpretar palabras, incluso algunos las crean ellos mismos. Entonces, evidentemente, esos gestos también nos van a dar información. Y luego me gusta hacer alusión de que tenemos que recordar siempre que las manos son un vehículo de sanación. Evidentemente, toda la vida hemos oído hablar del curanderismo, ¿no? De aquellos sanadores, curanderos que había prácticamente en todas las poblaciones y que utilizaban las manos para poder sanar a otras personas, porque eran conscientes de la herramienta que tenían y cómo podían utilizarla. De hecho, Usui, cuando estuvo haciendo la investigación, el promotor del Reiki, precisamente una de las cosas que hizo fue ir por todo el mundo buscando la relación que había entre las diferentes culturas y cómo utilizaban las manos de la misma forma para producir esa sanación. De ahí surgió el Reiki, de una gran investigación sobre la cultura del uso de las manos en la sanación. Los mudras pasa lo mismo. Los mudras los podemos encontrar desde imágenes de la cultura hindú a la cultura china, indudablemente en Buda los encontramos, pero también si miramos imágenes del cristianismo o de la propia religión musulmana, que como sabéis, la mano de Fátima es uno de los estandartes de esta religión, y donde están representados los 5 personajes de la Sagrada Familia. No sé si esto lo conocéis, pero indudablemente al final, cuando investigas las diferentes culturas, encuentras que hay un paralelismo semejante entre lo que parecen diferentes expresiones. Y aquí en las manos es donde vamos a encontrar más unidad al respecto. Bueno, como veis, evidentemente la consistencia, porque mira, hay un simple apretón de manos nos va a dar información. De hecho, yo lo aconsejo a todo el mundo, y si estáis en este curso, siempre os digo que un buen lector de manos tiene que tender la mano y echarla, porque es la primera información que nos da una persona al estrechar sus manos. Ya nos va a estar diciendo qué tipo de persona o de actitud puede tener. Por eso aquí hago relación a las diferencias entre una mano fofa o caída, elástica, firme o dura, ¿no? Todos esos rasgos lo podemos encontrar en la manifestación de las manos. Continuamos. Bueno.
Esto ya es un poco más de lo mismo, de lo que hemos estado comentando antes. La textura de la piel, por ejemplo, parece una tontería, pero evidentemente una piel, para empezar, una persona que cuida o descuida sus manos también nos está dando información, ¿eh? Porque posiblemente las manos también son transmisoras de caricias, ¿no? De gestos afectivos. De hecho, una mamá, cuando nuestro niño se cae o alguien se hace daño, que está a nuestro cuidado, tenemos la tendencia a llevar la mano a ese lugar donde está el daño, incluso a veces inconscientemente, de forma brusca, sin ser conscientes de ello. Hay veces que alguien se ha dañado una parte del cuerpo e inconscientemente la mano va ahí. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Y es, ¡ay! Ahí no me toques, que me vas a hacer daño, que me he hecho daño. Fijaros hasta qué punto, de forma inconsciente, la mano sabe dónde dirigirse, ¿vale? Para traspasar y trasladar la energía al órgano dañado. Bueno, aquí tenéis una imagen muy antigua, la verdad es que son muy bonitas de ver. Aquí, por ejemplo, veis las 3 líneas principales, que en el caso de la línea de la cabeza y la línea del corazón, a veces se convierten en una sola línea, ¿vale? Que se le denomina como línea siamesca. Esa línea ha sido largamente estudiada también y la verdad es que yo cada día me encuentro más. Antes parecían ser muy raras, pero curiosamente yo cada vez la veo en más manos y nos va a dar información, porque nos puede hablar desde una persona que ha encontrado el equilibrio entre mente y corazón a una persona que está utilizando solo uno de los aspectos, ¿no? Su mente o en contraposición su corazón. Bueno, esta imagen a mí me gusta mucho, es una imagen, lo tengo que decir, de Francisco Rodríguez, hay que darle su mérito. De hecho, aconsejo la extensa bibliografía que tiene sobre el tema. Yo no he escrito ninguno todavía sobre ello, de hecho estoy escribiéndolo ahora. Como dije, ya hay un acuerdo con la editorial y bueno, será mi primer libro sobre quirosofía y que espero que cuando lleguen las librerías os guste. Bueno, aquí la verdad que en el dossier que os mandaré, esta imagen la tendréis, porque la verdad es que está muy bien y hace alusión a todos los montes, donde podemos encontrarlo, las 3 líneas principales, luego lo que se llaman líneas de destino o de éxito, que como veis tenemos la de Saturno, la del Sol y la de Mercurio, que tienen que ver mucho con el mundo laboral, profesional y cómo lo desarrollamos. También hablaremos de qué pasa cuando no aparecen y qué pasa cuando aparecen, ¿no? Porque el hecho de que no aparezcan no quiere decir que no tengas vida profesional, sin duda, pero ya os diré qué características son las que podemos encontrarnos ahí cuando no aparecen. Decir que hay líneas que no aparecen en un momento determinado de tu vida, pero luego a lo largo de los años pueden dibujarse, ¿eh? De hecho, yo siempre aconsejo hacer una foto, incluso imprimirlas. Ayer, haciendo un repaso de uno de los libros de quirología que a mí me encantan, me apasionan, yo os lo mostraré, y concretamente uno que se llama Quirología, de Santiago Bermejo Fernández, que me parece una joya y además muy fácil de aprender. Y precisamente es de los pocos que he encontrado que rescata toda la sabiduría milenaria de la medicina tradicional china y de la quirología desde esa vertiente, no solo desde el siglo XVIII o XIX, como muchos creen. ¿De acuerdo? Repasaremos todas estas líneas
Esto ya prácticamente pues es información que vamos a ir detallada. La línea de la vida sin duda es importante, aunque también hay que desmitificar algunas cositas como el hecho de si se corta, no se corta, si es muerte o no. Desde luego, para nada, no tiene que ver. Incluso es muy raro, pero no hace mucho vi las imágenes, no lo he conocido personalmente, de una persona que no tenía línea de la vida en una de las manos, curiosamente. Cuando hay ausencia, de alguna manera nos está diciendo que esa parte de tu vida está por escribir. Por eso digo que no os toméis la falta de una línea como algo que no poseéis en vosotros mismos. De alguna manera, el hecho de tener unas líneas muy determinadas te está marcando un destino muy determinado, muy establecido, pero siempre el libre albedrío, tenerlo en cuenta que la última palabra la tenéis vosotros. Cuando no aparecen, pueden aparecer en las manos con el tiempo. Imaginaros una persona que no tiene línea del destino y y se tira así años y en un momento determinado de su vida, porque no sabía a qué dedicarse, nunca ha sabido pues muy bien cuál es su vocación o dirección en ese aspecto, y de repente lo descubre con 30 y pico de años y descubre pues cuál es su vocación, a lo que se tiene que dedicar. Pues posiblemente esta línea del destino comience a hacerse evidente pues a partir de una zona determinada, que eso lo veremos también en el nacimiento de las líneas y la importancia que tienen. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero hablaremos de cada una de las líneas, la línea de la cabeza, del corazón, entraremos en detalle, lo haremos de forma un poco más interactiva para que podáis preguntar. Yo dejaré un tiempo al final porque creo que son importantes las preguntas, concretamente en Quirosofía, para poder ir interiorizando la interpretación de las mismas, sin duda. Brigitte, si quieres dar paso a las preguntas, como veas. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué hora tenemos? Pues te quedan como 15 minutos, más o menos. Bueno, pues estupendo. 15 minutos con preguntas y todo, ¿no? Son y 25 por ahí, entonces me dices menos 5. Un poquito más. Vale, pues vamos a ver. Vais a ver que luego las líneas pueden tener diferentes nombres. Incluso hay autores, por ejemplo, la línea de Marte, yo me he encontrado en libros que las posicionan en diferentes lugares. Hace poco estaba leyendo uno que dice que la línea de Marte real es la línea de la cabeza. Yo no estoy de acuerdo, pero indudablemente hay autores que sí. Pero bueno, lo iremos viendo y sí que es importante que vosotros aprendáis, vosotros y vosotras aprendáis a discriminar. Aquí, por ejemplo, bueno, la línea del Sol acabaría en el dedo anular. Aquí hay un error, esta sería más bien una línea de Mercurio que, como veis, acaba debajo del dedo meñique. De todas formas, sí que es cierto que se pueden mover e incluso pueden aparecer ramas y nos puede hablar de lo mismo. Las líneas de matrimonio, que muchas veces se preguntan, que bueno, que mal dicho está líneas de matrimonio, yo le llamaría líneas de las relaciones importantes en nuestra vida. Os enseñaré a aprender a interpretarlas y sobre todo cómo se vive el tiempo para saber definir según el lugar donde se encuentra aproximadamente a qué edades pueden aparecer estas relaciones importantes. Decir que generalmente se quedan registradas aquellas que crean un fuerte impacto. Como veis, está en el canto de la mano, a la altura del monte de Mercurio, y son horizontales. Las líneas de los hijos, que las veremos más adelante, aparecen aquí también, pero como líneas verticales. De hecho, muchas veces las vamos a encontrar que están unidas a las propias líneas, ¿vale?, de las relaciones. Con lo cual nos puede estar dando hasta información de los hijos que vamos a tener con esa relación o que podemos tener, porque ahora con el control natal muchos de esos hijos pues a veces no nacen. Yo, por ejemplo, siempre he tenido, es curioso, siempre he tenido 3 líneas verticales.
Incluso yo recuerdo que con el péndulo, cuando era muy jovencita, que le decía a todo el mundo los hijos y las hijas que iba a tener, y lo hacía con una medalla, como habéis dicho anteriormente por ahí. Y curiosamente, o sea, me salía chico, chica, chico. Pues bueno, el último no ha nacido. Opté por adoptar un gato, ¿no? Eso puede ocurrir. De hecho, aquí podemos ver líneas de animales. Lo que os he comentado de la línea de Marte, para mí esta es la línea correcta de Marte, porque es la que está separando el monte de Venus del monte de Marte, que aquí también nos va a dar mucha información dependiendo de los tamaños que tenga cada uno. Ya hablaremos porque es muy interesante toda la información que nos puede dar al respecto. Y bueno, ya terminamos, ya os mandaré también, aquí están muy bien definidas las líneas también, os mandaré varias imágenes. Aquí tenéis, pues eso, la manos, cómo se interpretan y qué tipo de energía nos aportará cada uno, lo veremos con más detenimiento. Y el pulgar, en monte de Venus, que es muy importante, y por supuesto la línea de la vida, que es la que aparece ahí, el resto de dedos, también hablaremos. Veis ahí las tres figuras, ya os podéis ir mirando los dedos. Generalmente el más largo, lo natural sería el dedo medio, pero hay que tener en cuenta el índice y el anular, pues si nos podemos encontrar con algunas diferencias, como vemos aquí, un anular más largo, un índice más largo, o ambos simétricos y prácticamente a la misma altura. Eso nos va a dar información, así como las uñas, los diferentes tipos de uñas. Y bueno, un poco para terminar, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que bueno, la reencarnación para muchos es una creencia, para otros es una utopía, para otros es una insensatez, ni siquiera tiene sentido hablar de ella, pero desde luego a mí me gusta, como os he dicho al principio, creer que somos algo más que materia, que una simple personalidad y que hay un claro propósito que es del alma y no de lo que vivimos en cada una de estas vidas. Y bueno, aquí ya termino y si me queréis hacer alguna pregunta, esto ya lo he comentado antes. ¿Te las digo yo o las miras en el chat? Dímelas tú, venga. Bueno, mira, vamos a ver, nos dice, yo tengo la palma de la mano muy roja. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues generalmente si la mano es muy roja ya nos está hablando de una mano posiblemente con un elemento de fuego importante, con lo cual nos está hablando ya de que a nivel fisiológico su cuerpo, por todo lo que es el sistema cardiovascular, donde el corazón, la sangre, las venas, las arterias, pues toman una predominancia. De hecho, generalmente una persona que tiene manos rojas suele tener una alta energía, por lo general, energía que a veces gasta muy rápido, porque algo muy sintomático del fuego es que hay arranques de energía muy fuertes y luego se agotan de la misma forma que han tenido el impulso energético. Pero también nos habla de un carácter generalmente fácilmente excitable, a veces colérico, de fácil enfado, susceptible, o sea, evidentemente hay que ver todo el contexto de la mano, pero sin duda nos habla de un genio vivo, diríamos. Dice, hace un par de años no tenía la línea de destino y ahora está bastante clara. ¿Qué edad tiene? Ivy es muy joven, ¿eh? Ivy debe de tener 20, 22 años, puede contestar, pero es bastante joven. Claro, bueno, pues es lo que comentaba antes, o sea, de hecho, si observamos manos de niños, hay muy pocos niños... 22. Claro, hay muy pocos niños en los que podemos ver las líneas muy claras, incluso cómo evolucionan. Yo recuerdo que de adolescente tenía prácticamente todas las líneas encadenadas, que veremos lo que son las cadenas e islas en las líneas. Generalmente nos está hablando de problemas. O sea, a mí me han desaparecido prácticamente todas las cadenas. Ahí ya nos va a estar dando información de cómo simplificamos o
o complicamos la vida. En este caso, la línea del destino nos puede aparecer desde la base de la mano en el monte de Neptuno, en el monte de la Luna, en la misma línea de la vida, o nos puede aparecer a partir de la línea de la cabeza o la del corazón. Indudablemente nos va a decir el punto, el momento en que aparece, digamos, esa inquietud vocacional, ¿no? O esa clara profesión que tenemos que desarrollar. Evidentemente, si no le ha parecido hasta ahora es porque a lo mejor no ha tenido claro a qué se tenía que dedicar hasta ahora. Sí, yo creo que sí, hace un mes, cuando ha empezado con los... Será. Mira, Noemi León, como Alcázar también le ha debido de pasar algo así, porque está, no veas qué bien lo ha hecho hoy. Le estoy viendo la cara. Bueno, para los alumnos nuevos, que sepáis que los alumnos que ya llevan un tiempecito practicando con nosotros, pues en Tarot Café, un día a la semana, bueno, esta semana vamos a hacer 2, pero la semana que viene lo que haremos es dedicar exclusivamente un día, los lunes a las 4 de la tarde, participarán y harán tiradas, practicarán con las personas que hagan preguntas en directo de forma gratuita. Mira, Noemi nos dice, profe, ¿qué hay de cierto en eso de que dicen que si tienes una M en la mano eres una alma vieja? Bueno, pero es que la M son las 3 líneas principales, las 3 líneas madres que prácticamente tenemos todo el mundo. Fijaros, yo las almas viejas las veo más en la complejidad de las líneas, cuando nos encontramos manos con abundancia de líneas y líneas bien definidas, marcadas o incluso la mayoría de ellas, porque de alguna manera cuando aparecen esas líneas es como que tienes más marcado el propósito con el que vienes, está como más establecido de alguna manera. El libre albedrío ya empieza a cojear y os lo dice alguien que tiene prácticamente todas, ¿vale? Pero indudablemente en las manos, si aparece una cruz mística, si aparece una línea del destino, si aparece un cuadrángulo, si aparecen una serie de líneas que generalmente cuando aparecen quiere decir que eso ya ha sido contextualizado, vivido. Porque cuando aparece una línea bien clara, de alguna manera nos está contando que tú ya traes una larga experiencia sobre esa línea. Con lo cual yo veo más lo de las almas viejas en manos muy pobladas, manos con unos rasgos o características importantes. Bueno, nos dicen que hay, bueno, un par de personas que tienen las manos o con muchas arrugas o con muchas líneas. Pues, hombre, también podemos encontrarlas en las manos de tierra, que generalmente o manos de agricultor, que se llama, que son manos por lo general muy prácticas, ¿no? Pero habría que valorarlo, porque el hecho de que tú vengas, digamos, a realizarte en el mundo de la materia no quiere decir que no seas un alma vieja. De todas maneras, posiblemente es lo que te toca en este momento materializar o vivir. Brigitte, para quien ya quiera hacer una consulta extensa sobre la mano, recordaros que cualquiera de los especialistas y profesores de la Orden de Ayala están a vuestra disposición en sus consultas privadas, ¿eh? Nos escribís a laordendeayala@hotmail.com y os podemos ayudar si ya queréis pues hacer una lectura más profunda. Nos dice, ¿puede ser que las líneas de una mano y de la otra sean diferentes? Sí, perfectamente, perfectamente. Y de hecho, como os he comentado al principio, ellos nos va a hablar de qué atributos hemos desarrollado e implementado, porque tú puedes nacer con una serie de atributos y tener en la mano izquierda pues unas líneas concretas que luego en la derecha no aparezcan. Indudablemente, si no aparecen en la derecha, de algún modo te están diciendo que tú esos atributos los tienes ahí, pero no los estás utilizando. Igual que podemos encontrarnos con manos pasivas increíblemente complejas que vienen con un destino muy difícil y encontramos una mano derecha que nos cuenta que no solo ha sacado un buen partido de todas esas experiencias, sino que ha sido capaz de mejorar. O sea,
claro que pueden ser distintas. Recordar que la mano activa, en este caso vamos a hablar de la derecha, un zurdo sería al revés, la mano activa nos dice qué uso estamos haciendo de todos esos recursos que traemos, así como aquellas vivencias que hemos ido viviendo. La mano pasiva es lo que ya traemos de nacimiento. Las líneas de la vida y de la cabeza, con esta pregunta, bueno, esta y otra más terminaremos y ya la semana que viene, pues ya sabéis que de nuevo, el lunes a las 8:30 podéis hacerle las preguntas convenientes. Brigitte, yo no sé si el PDF de hoy se lo vamos a entregar a los alumnos o no. ¿No hay material de esta primera clase? No, les voy a enviar un dossier escrito para que lo puedan ver con las imágenes y textos. Pero para esta clase o para la que viene. El PDF es lo que vamos a desarrollar, que hoy lo hemos pasado de soslayo por encima, todo corriendo, ¿vale? Pero que luego tenemos que entrar en detalle en cada una de las clases. O sea, entiendo que será para la semana que viene, ¿verdad, Brigitte? Sí, antes no se preocupen que yo como mucho en un par de días se les envío, te lo envío a ti y lo repartes para que lo tengan delante, impreso o lo puedan visualizar y estudiar unos días antes y sepan de lo que hablamos. Ángeles Cerigo dice, si las líneas de la vida y la cabeza no se juntan, ¿qué quiere decir? Bueno, mira, el nacimiento exactamente, el nacimiento de estas dos líneas es importante. Pues mira, normalmente cuando se juntan, que es en la mano izquierda generalmente casi siempre aparecen juntas, habla, digamos, de una vinculación bastante grande con la familia. Donde se separen nos va a hablar dónde esa persona se independiza. Por eso, cuando encontramos que estas líneas están separadas desde el nacimiento, estamos hablando de niños rebeldes, independientes, muy yoes, muy a su aire, con una personalidad muy definida, que lo tienen muy claro, posiblemente personas que se van a independizar muy pronto y que no sienten esos vínculos con la familia tan fuertes como lo pueden sentir aquellos que lo tienen unido. Igual he de decir que a veces encontramos líneas de la cabeza con la línea de la vida que transcurren unidas a lo largo durante años y eso tampoco es sano porque nos puede estar hablando de un exceso de dependencia de la familia, ¿no? O de unos vínculos tan fuertes que no le permitan desarrollarse como individuo. Muy bien. Dicen que si alguna puede confundir algunas enfermedades la lectura de la mano. A ver, la lectura de la mano, más que de enfermedades, nos hablan de tendencias patológicas. Es igual que cuando hago una carta natal infantil. El hecho de que haga alusión a la salud del niño y las enfermedades que pueda desarrollar no quiere decir que las vaya a padecer. Ok. ¿Vale? Bueno, pero sí que son sus órganos vulnerables y que por lo tanto los tiene que cuidar. Por ejemplo, la mano roja que hemos hablado antes, una mano de fuego. Yo siempre lo digo, generalmente las personas con un alto grado de energía de fuego suelen ser personas muy saludables y muy fuertes, pero de un día para otro les da un infarto y se van. Entonces, evidentemente, tienen que tener ciertas precauciones, pues, de no alimentar esa posibilidad. Pues, ¿cómo? Controlando manejando sus estados de ánimo, esa cólera o esos enfados, procurando no caer en obesidad, controlando su tensión arterial, etc., etc., etc. Muy no bien, sé si me explico. Sí, perfectamente, vamos, yo creo que sí. Si no, bueno, tenemos todavía cuatro clases para disfrutar contigo. Chicos, os voy a comentar una cosa. El miércoles, que tenemos magia a las 6:30, en torno a las 5 voy a repetir la última clase de magia ceremonial. ¿Por qué? Una, porque no quiero hacerla tan personal, ya sabéis que no la grabé porque era un poquito personal, porque ese día tenemos la graduación, pero sí quiero explicar los mismos conceptos para todo el mundo, tanto para los que estaban en el primer grado y quieran venir, como para vosotros si os apetece estar, ¿de acuerdo? Y ya la entroncamos con la de las 6:30
de velomancia, porque son conceptos que os van a venir muy bien repasar a los de segundo y para los repasar a los de primero y integrar los de segundo que no los tengáis integrados. Os lo recordaré, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta. Que el miércoles tendremos magia a las 5 para quien quiera, también se grabará y se dejará guardada, pero si queréis vivirla en directo, pues mira, aprovechamos y os conecto. A las 6:30, de nuevo ya magia, pero del segundo grado, y a las 8:30 ya tenéis tarot con Elizabeth. Que nadie se agobie, recordar, en este segundo grado, como en el primero, hay que ir pasito a pasito, que yo sé que son muchos conocimientos. Hoy habéis tenido un día muy tranquilo para lo que os espera, ya lo sabéis, los del segundo, pero bueno, tenéis luego más de 3 meses para ir integrando todos esos conocimientos, ir estudiando y sobre todo ir eligiendo las materias con las que más os identifiquéis. Son 7, no siempre uno se siente identificado con todo. Hay que irlo haciendo por procesos. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos pues mañana de nuevo. Que yo sepa, tenemos a las 6:30 hipnosis con Magali Vargas y Jorge Cuadros, y luego una conferencia de Antonio de Diego, que como es sobre esoterismo y a mí me interesa mucho que la tengáis todos, aunque esté dentro del marco del segundo Congreso Internacional de Baraja y Tarot, yo os voy a dar el acceso gratis, ¿vale? Un saludo, bueno, chicos. Solo decir que Cristina ya me aclarará, que dice, jopeta lo que me ha dicho, espero que no sea nada grave. La Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala, presenta su segundo grado en disciplinas esotéricas. Percepción extrasensorial avanzada con Joan Piquer. Iniciación al tarot Rider-Waite con Elizabeth Crawford. Hipnosis para el entrenamiento de la mente subconsciente con Magali Vargas y Jorge Cuadros. Magia ceremonial con Victoria Braojos Ayala. Quirosofía con Brigitte Fez. Contacto con otras esferas con Álvaro Martín. El oráculo de Belín con Andrés Santos. 8 profesores, nacionales e internacionales. 7 clases semanales. Más información al 600 79 64 47. 625 49 69 17. Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala.